Bueno, vamos a continuar con la parte de química ahora. Esa parte nos va a permitir ya darle cierre prácticamente a lo que es nuestro curso. Y comenzamos indicando que el estudiante comenzará por distinguir cuál es el campo de estudio de la química. En términos generales, el conocimiento de la química es útil pues prácticamente para todo. No solamente tiene que ver con médicos o profesionales que utilicen esta ciencia, por ejemplo los ambientalistas, farmacéuticos, ¿no? Tiene que ver con prácticamente todo lo que nosotros hacemos. Para ello podemos decir que la definición más general de química es el estudio de las propiedades de las sustancias, la relación de estas propiedades, la composición y la transformación o combinación de sustancias para formar alguna otra nueva. Además podemos decir que la química es la ciencia primordial de las ciencias naturales o de las ciencias experimentales. Porque bueno, pues la biología, la física, la geología, así como todas las ramas de la ingeniería y la medicina se basan en el entendimiento de lo que es las diferentes sustancias químicas de las cuales podemos suponer que se llega a componer la materia. En términos generales, la química se divide en varias áreas, que es la química inorgánica, cuyo principal elemento de estudio es la estructura, las propiedades y las reacciones de los componentes que no tienen carbono. Por eso es inorgánica, porque se refiere a elementos que no tienen carbono. Por ende, entonces la química orgánica es aquella que se refiere a los compuestos que sí contienen carbono. La química biológica, por su parte, analiza las estructuras y propiedades de compuestos en sistemas de tipo vegetal o animal. La química analítica se basa en el desarrollo de técnicas y sí también algunos procedimientos para la determinación no solo cuantitativa sino también cualitativa de compuestos, elementos, iones o radicales. La geoquímica es el estudio de la constitución química de la corteza terrestre. Podemos decir que la materia, que es la principal fuente de investigación de prácticamente todas las ciencias experimentales, ciencias naturales, también algunas ciencias exactas, nos lleva a que la materia es algo que tenemos presente en prácticamente todo el mundo, en forma de animales, plantas, piedras, agua, sol, mar, todo es materia prácticamente. Cada una de las sustancias tales como el agua, el alcohol, la acetona, plata, aluminio, el azúcar o cualquier otra, se tienden a detectar de acuerdo a las propiedades específicas que tienen. Pero también, bueno, pueden llegar a presentar otras propiedades que no necesariamente dependen del tipo de compuesto, sino más bien de propiedades generales. De acuerdo a la ley de la conservación de la materia de Lavoisier en 1774, nos dice que durante los procesos químicos la cantidad total de masa que interviene permanece constante. Antonio Laurent Lavoisier fue uno de los científicos que más contribuyó al desarrollo de la química moderna. Con sus experimentos evolucionó el concepto de la combustión. Con este concepto, lo que hizo fue desarrollar un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma trajo consigo o trató de crear diferentes
formas en las cuales se podía explicar a la combustión como un procedimiento cuyo elemento principal era el oxígeno, debido a que fue él el que indicó que la combustión no se puede dar si no es en presencia de oxígeno. Por ejemplo, en el vacío no puede haber combustión. De esta manera le dio forma a la ley de la conservación de la materia. De acuerdo a esto que acabamos de mencionar, podemos decir que en toda reacción química la suma de los pesos de las sustancias que reaccionan es igual a la suma de los pesos de las sustancias que resultan como producto de esa reacción. Así podemos decir, por ejemplo, que tenemos ley de conservación. Tenemos que si intervienen, por ejemplo, los elementos A más B, pues eso nos lleva a que sus masas y sus pesos sean igual a C más D. A lo mejor son dos o más elementos que son producto, pero entonces nos dice que el peso molecular de A y B es igual al peso molecular de C y D. ¿Ok? Luego, tenemos que la materia tiene diferentes propiedades. Vamos a enlistar ahora las propiedades generales. Estas propiedades generales son cualidades de la materia que no dependen del tipo de sustancia, más bien de la cantidad que se tiene de esta. Estas son características muy comunes en prácticamente todas las sustancias formadas por materia. Por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, la inercia, la temperatura, la divisibilidad, la impenetrabilidad, la porosidad y muchos otros. Primero podemos decir que la masa es una propiedad fundamental de la materia y comprende la masa inercial y gravitacional. Esto es, depende y trasciende a la cantidad de materia que contiene un cuerpo, a diferencia del peso que contiene en la fuerza gravitacional que ejerce un cuerpo. Por ejemplo, la fuerza que ejerce la Tierra sobre los diferentes cuerpos, ¿no? A eso le llamamos constante de gravedad, que tiene un valor aproximado de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tomemos en cuenta algunas preguntas para poder ejemplificar lo que es la masa. Por ejemplo, ¿a quién de nosotros no nos gustaría bajar de peso? Para que nosotros podamos bajar de peso, podríamos ir a la Luna. En la Luna la constante de gravedad es menor que en la Tierra. Entonces nuestro peso es diferente en la Luna que en la Tierra. Y en el espacio en general no hay gravedad. O la gravedad es mínima. Entonces, por eso es que ustedes ven de repente a los astronautas cuando hay algún tipo de imagen en una película que flotan o gravitan. A eso se refiere. Otra característica es la inercia, que es la tendencia de prácticamente todo cuerpo para oponerse a los cambios que pueda tener. ¿Recuerdan las leyes de Newton? La primera ley de Newton, que decía que la ley de la inercia es que todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa a él lo modifique. A eso se refiere. Esa propiedad es una propiedad muy normal de prácticamente todo cuerpo. La temperatura es definida como la propiedad termodinámica que gobierna el calor. Nosotros ya sabemos que para medir la temperatura se utilizan 4 escalas. 2 absolutas que se refieren a grados Kelvin y Rankine,
y dos relativas, que son los grados centígrados o Celsius y los Fahrenheit. Otra característica de la materia es que se puede dividir en porciones cada vez más pequeñas. A eso se refiere la divisibilidad. Debemos de tener presente que prácticamente ninguno de los fragmentos pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Esa característica se llama impenetrabilidad. Dos objetos no pueden estar en el mismo lugar. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, su refrigerador, en ese lugar exacto en el que está el refrigerador no puede haber otro cuerpo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen materia. Otra característica es la porosidad, que resulta gracias a que entre una molécula y otra hay espacios intermoleculares. Las moléculas no están totalmente juntas. Si estuvieran totalmente juntas, entonces no habría ningún tipo de porosidad. ¿Sí? Debemos de tomar eso en cuenta. Ahora, las propiedades específicas de la materia. Existen varias de estas propiedades que permiten identificar a cada tipo de sustancia, en especial las cuales actúan como elemento primordial o como carta de presentación de esas sustancias. Por ejemplo, la densidad, la viscosidad, los puntos de fusión y ebullición, la dureza, la conductividad, la térmica y la eléctrica. Por ejemplo, la densidad es la relación, como ya lo vimos en física, es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. A mayor sustancia en una misma cantidad de volumen, entonces el cuerpo es más denso. En este caso, si nosotros tomamos una bola de metal con una bola de papel, podrán tener probablemente las mismas dimensiones. Sin embargo, la densidad que tiene la bola de metal es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque hay más masa en el mismo volumen. La viscosidad es la resistencia que opone un líquido a fluir, por lo cual podemos decir que a mayor viscosidad, más lento es el flujo. Esto lo podemos ver perfectamente con el agua y el aceite. El agua tiene una menor viscosidad que el aceite. Por eso es que el agua fluye muchísimo más. El aceite es un poco más complicado que pueda ir fluyendo. Y así, mientras más viscoso sea algo, menor es su flujo. Ahora, cuando un sólido se calienta en forma continua, alcanza una temperatura a la cual empieza a convertirse en un líquido. Ese líquido es la misma materia, pero en un estado de agregación diferente. De esta manera podemos decir que se da el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual cambia el estado de sólido a líquido.